¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos en la última charla pastoral de esta temporada, ahora sí que el episodio número 6 de esta temporada, número 150. Bienvenidas todos. Estamos hablando acerca de la palabra de Dios, estamos hablando acerca de la Biblia y estamos hablando acerca del poder que tiene la Biblia. Así es que vamos a nuestra charla pastoral el día de hoy. Hay un texto en la palabra de Dios que yo quiero leerles, que es un texto de suma importancia. En el capítulo número 10 de la carta de Pablo a los cristianos de Roma, esto es Romanos, capítulo número 10, versículo número 17. Dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjate bien. Así que la fe viene por oír o recibir o leer la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, la fe. Y luego me voy a ir a otro pasaje de la Escritura que es también de suma importancia. Este pasaje de la Escritura, ¿verdad?, nos habla acerca de cómo la palabra de Dios pues juega un papel de suma importancia en nuestras vidas, pero también la fe. Dice en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí va, fíjate bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe, tú no vas a encontrar manera de agradar a Dios. A Dios le gusta que confíen en Él. Pero esa confianza en Dios, esa fe en Dios, ¿de dónde surge? Hay personas que solamente lo dan por hecho, pero cuando tienen bronca se les olvida la confianza en Dios. Pero en realidad lo que la Biblia nos está diciendo, ¿verdad?, es que tú necesitas ir a la palabra que te va a producir fe. Esa fe es la que agrada al Señor. En la palabra vas a encontrar a Jesucristo, quien es el autor y el consumador de tu fe. Entonces, palabra, fe y vida agradable a Dios. Entonces, la palabra resulta ser de suma importancia. Pero no solamente la fe agrada a Dios, la fe produce milagros. Le dice Jesús a la mujer que estuvo enferma de esa hemorragia de sangre que tenía, ¿verdad? De flujo de sangre, dice la palabra de Dios. Y le dice: tu fe te ha salvado. O en otras palabras, por tu fe has recibido la sanidad. O sea, entonces la fe produce milagros. No solamente produce una vida agradable a Dios, produce milagros. La fe produce una transformación en la vida. La fe produce un cambio en todo el ambiente. Hay que tener una actitud de fe, hay que crear una actitud de fe en la familia. Por la fe, la Biblia dice que los hombres conquistaron reinos, pusieron en carrera ejércitos enemigos, ¿verdad? Por la fe se abrió el mar rojo y el pueblo pasó en seco. Por la fe, Abraham y Sara recibieron a un bebé estando ya casi muertos, dice la Escritura. Bueno, la fe es tan importante. La fe mueve montañas. ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Verdad? Que la fe es lo que a Dios le agrada y con eso, vámonos, todas las cosas casi pueden lograrse. Y la Biblia hasta lo dice, ¿verdad? La fe es la que vence al mundo. Pero a veces la fe está más raquítica que caballo viejo de desierto, ¿verdad? O sea, la fe se muere de inanición. Queremos tener una gran fe y a veces nomás sentimos una pequeña emoción, pero en realidad no es fe. La fe no siente, la fe actúa, la fe habla, la fe camina, la fe te lleva a hacer cosas que nunca antes has hecho, la fe te lleva a confiar plenamente en Dios. La fe es lo que realmente va a mover esas montañas, esas circunstancias adversas. Por la fe vas a lograrlo todo, porque es tu confianza en Dios. Pero nunca será tu fe una fe poderosa si la mantienes desnutrida,
sin palabra de Dios. Ya lo leí. La fe viene por oír, recibir, escuchar la palabra de Dios o leer la palabra de Dios. La fe es la que te va a abrir puertas. La fe es la victoria para todas las cosas en tu vida. La fe produce milagros, la fe produce transformación, pero la fe es digamos, fortalecida, alimentada por la palabra de Dios, por la Biblia. Pero si no la lees, amigo o amiga, si la tienes muy descuidada, como dicen unos queridos amigos, ¿cómo tenemos la Biblia muy descuidada? Si no la estudiamos, la leemos, la amamos, la obedecemos, la ponemos en práctica, si no nos plantamos sobre el Evangelio, si no usamos esta espada del Espíritu que es la palabra de Dios, entonces tu fe va a estar chiquitita y se va a demostrar en todos los resultados de tu vida cristiana. El tener mucha fe no es un asunto de que hablas de ello, es un asunto a final de cuentas de resultados. Pero la idea es que tú y yo podamos alimentar la fe a través de la palabra de Dios. Lee la Biblia todos los días. Estudia algo de la palabra de Dios. Inscríbete a los cursos bíblicos que hay en tu sede, en tu congregación, en tu iglesia. Ve a las células donde se comparte de la palabra de Dios. Lee todos los días una porción de la Escritura. Escucha predicaciones. Ve a los domingos a la predicación para que recibas enseñanza de la palabra que va a alimentar tu fe. Y esto te dará poder y bendición. La fe es la que vence al mundo. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestras reuniones presenciales o en línea, o el lunes en las charlas pastorales, o también nos vemos en el programa Nicodemo el próximo martes. Así es que Dios les bendiga. Nos vemos.